mi hojita de presentación y no los voy a ver a ustedes, así que por favor me hablan y me van haciendo las preguntas por ahí, ¿ya? En este momento están viendo mi pantalla y aquí aparece lo que ya les había mostrado, esta prueba de transición que se le ha llamado también, pero el nombre oficial que le dio el DEMRE es prueba obligatoria de competencia lectora, ¿ya? Y aquí yo me quiero detener un poquitito porque creo que la Fernanda Oteiza una vez me hizo la observación de esta idea de competir, ¿ya? Acá no se trata de competir, de echar una carrera, un premio, así, aunque en estricto rigor podríamos decir que sí, porque la gente está compitiendo por los cupos, eh, sino que se trata de demostrar una habilidad en un contexto. Eso significa competencia. Yo puedo saber leer, ¿cierto? Pero para demostrar que soy competente en la lectura, tengo que demostrar eso en un contexto. Y ahí se llama competencia. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y en este caso la competencia lectora. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, sí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Voy a avanzar ahora y les tengo que comentar que este material que estamos viendo no lo hice yo, lo tomé de una página que se llama De Letras, perdón, de un Instagram que se llama De Letras. Está pegadito en la pizarra que yo suelo usar, no sé si ven mi cursor ustedes, no, yo no lo veo. Está como pegadito en mi pizarra y lo tomé de ese Instagram y les recomiendo mucho, mucho seguirlo, es gente muy inteligente, muy, muy dedicada y yo estaba buscando unos ejemplos, le hice uno que me quedaron muy malos, eran unos textos muy difíciles y como que no era claro en esto. Igual después se los voy a mostrar y ahí se van a dar cuenta por qué elegí esto para partir con ustedes. Ya, la competencia lectora valora 6 habilidades. Yo le acabo de decir que es una competencia, una habilidad en un contexto, ¿sí? Entonces, estas habilidades son identificar, ¿ya? Es decir, encontrar lo que está ahí, darme cuenta de lo que es, relacionar, es decir, vincular más de uno o dos elementos, sintetizar, de la cual hemos hablado, pero muchísimo, ¿cierto? Me imagino que los tengo aburridos de eso, pero aún así se los voy a repetir. Sintetizar es decir, de qué se habla, ¿cierto? Y analizar, su compañerita, es qué se dice de lo que se habla, ¿ya? Después habla de inferir, ¿ya? Y esta inferencia tiene que ver con las conclusiones. Después habla de evaluar, y aquí ya estamos en las más altas. Evaluar e interpretar son las más altas. Evaluar, ¿qué se imaginan ustedes lo que es evaluar? Les hablé recién de la evaluación, la diferencia entre evaluación y calificación, ¿se acuerda? A propósito de las notas. ¿Se imaginan lo que es evaluar? ¿Alguien dijo algo? Pero yo no lo escuché. ¿Se imagina usted lo que es evaluar? Por ejemplo, cuando un profesor evalúa su trabajo, ¿a qué cuando uno evalúa el trabajo de alguien? Calificar. Ya, bien, Cristian, se suele relacionar la evaluación con la calificación, ¿ya? Porque están vinculadas, ¿sí? No es malo lo que dice Cristian. Eh, Evaluar es emitir un juicio sobre algo, decir si está bueno, está malo, en qué rango está bueno, en qué rango está malo. Y la calificación es cuando yo a esa misma evaluación le asigno una escala numérica, ¿ya? Se suelen confundir las cosas, pero de hecho, incluso entre los profesores muchas veces nos enredamos con ellos, pero no son lo mismo. Evaluar es como emitir un juicio, ¿ya? Decir cómo está esto, está bueno, está malo, ¿ya? E interpretar, que es la habilidad eje de tercero medio. Ustedes van a tener que investigar cosas para poder interpretar, ¿ya? Por eso que yo hoy día si que alcanzamos, les voy a proponer un pequeño cortometraje, documental en realidad, para que nos va a dar una información que va a ser la idea de investigar y después la vamos a aplicar para interpretar un texto. ¿Quedó alguna duda de lo que les acabo de explicar? ¿Algún aporte? Pues eso me dice un no. Y les quería hacer un comentario. Cuando estábamos leyendo el texto que se titula Solo, solo sin tilde, es decir, solo de soledad, ¿cierto? Al final, algunos de ustedes me hicieron el comentario, profe, era muy triste, profe, bueno. Eso era evaluar también, ¿ya? Eso era evaluar, lo dejo ahí. Y ahora la pregunta es, ¿dónde estaba interpretar en este texto? Ahí más ratito lo vamos a ver cuando realicemos los ejemplos de cada una de estas habilidades. Aquí, eh,
espero que me hagan consultas porque aquí yo no asumo, yo podría asumir que ustedes saben ciertas cosas y cometer el error. Así que si hay algo que no queda claro, por favor dígamelo de inmediato, ¿ya? Parte del ejemplo con un texto y dice, la cocina tenía los restos de la comida de la noche anterior desparramada por el piso y había huellas de barro fresco en el piso. Nosotros hubiésemos puesto otra palabra ahí, ¿cierto? Porque nosotros aplicamos la correferencia. Lucas, alguien dijo, ¿cierto? Un perro enorme se asomó por la puerta del patio con cara de culpable. ¿Ya? Ese es el texto, este es el fragmentito que aparece aquí como ejemplo para poder aplicar las habilidades. Y dice, identificar, y sale una preguntita, ¿qué se afirma sobre la comida en el texto? Estaba desparramada en el piso de la cocina. Entonces, identificar es identificar información textual, encontrar información que está textual. Son las preguntas más fáciles. Yo tengo que sacarme el sombrero que ustedes, cuando hacíamos este tipo de preguntas, este tipo de evaluaciones, tenían alto nivel de logro. En esto la mayoría de ustedes que ya han sido evaluados por mí no se equivocan, ¿ya? Por eso que yo recuerdo que muchas veces ustedes me decían, profe, esta pregunta yo ya la había visto en una prueba anterior. Ya, eso responde a lo siguiente. Yo a veces pongo pruebas para ustedes, pruebo en que se equivocan y después las vuelvo a aplicar para ver si se siguen equivocando en lo mismo. Y después pongo un texto que evalúe la misma habilidad para que yo darme cuenta que a lo mejor no es que se aprendan las preguntas de memoria ni nada de eso, sino que usted sigue aplicando la habilidad. Permiso. No quiero toser y que después me digan coronavirus. Después dice relacionar. Ya aquí empezamos a subir de nivel. ¿Quién es Lucas? Dice aquí, el perro que provocó el desastre. Relacionar el nombre con el perro. ¿Se dan cuenta que en algún momento dice, el perro se llama Lucas? Esa es una relación que yo hago, pero no alcanza a hacer una inferencia. Inferencia es lo que les voy a mostrar a continuación. Quisiera preguntarles, ¿hay alguna duda hasta aquí? No. Ya, No. muchas gracias. No, Muchas profe. gracias. Después retomamos el mismo texto, se sigue repitiendo arriba, ¿cierto? Sí. Y dice, sintetizar. La pregunta es, claro, ¿cómo se sintetiza el texto, cierto? Pero nosotros podríamos asumir otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la idea central del texto o cuál es el hecho fundamental del texto? También son preguntas de sintetizar, ¿ya? Porque implican resumir lo fundamental. Y dice aquí, Lucas hizo un desastre en la cocina. ¿Sí? Si tuviéramos la habilidad de analizar, ¿qué pregunta sería para analizar? ¿Se les ocurre? Porque sintetizar es de qué se habla, ¿cierto? Y analizar es qué se dice de lo que se habla. Una posible pregunta podría ser, ¿qué desastre hizo Lucas en la cocina? Y ahí habría que decir que estaba la comida en el suelo, ¿cierto? Y había dejado barro, ¿ya? Ahí estamos hablando de qué se dice de lo que se habla, ¿ya? Entonces, sintetizar, cómo se sintetiza el texto, cuál es la idea central del texto, de qué se habla en el texto, y la respuesta es, Lucas hizo un desastre en la cocina, ¿ya? Y aquí lo explica muy bien ellos, resumir lo fundamental del texto. Inferir. ¿Qué se puede inferir sobre las huellas en el piso? Podríamos cambiar el verbo también, ¿qué se puede deducir? ¿Qué se puede colegir? Esa palabra yo la he ocupado en pruebas y muchos me preguntan, profe, ¿qué significa colegir? Bueno, colegir es también sacar una conclusión, también es como inferir algo, ¿ya? Es un poquito más avanzada en realidad. Y dice, ¿qué se puede inferir sobre las huellas en el piso? Había barro en el patio. Y esto me quiero detener porque en ninguna parte del texto dice, como había barro en el patio, dejó barro en la cocina. ¿Ya? Es una información que yo tengo que derivar. ¿Ya? Es una información que se llama implícita. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes no sabe lo que significa implícito? ¿Todos tienen claro lo que significa implícito? Sí, está Sí. claro. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos entonces. Después me hace la pregunta, interpretar. Y aquí es donde estamos nosotros en tercero medio. ¿Qué se puede interpretar de la cara del perro? ¿Ya?
Aquí dice, la cara culpable del perro explica el desastre en la cocina. Ahí pusieron le cocina, pero yo se los perdoné. ¿Ya? Asignar un valor a un dato del texto. Entonces, yo acá puedo decir, esto es como una inferencia, pero además tiene que ver con la experiencia del lector. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que los perros cuando se mandan un condoro ponen cara así como afligida y todo ese cuento, y uno los pilla al tiro. ¿Ya? Eso es interpretar. Y por último, dice, ¿con qué finalidad se emplea una descripción en el texto? Y aquí está la habilidad de evaluar. Entonces, la descripción es de cómo estaba la cocina. Entonces, para mostrar el desastre hecho por el perro. La palabra desastre no aparece en el texto. ¿Ya? Forma parte de lo que le agrega el lector. ¿Ya? Y evaluar significa elaborar un juicio sobre la estructura del texto. ¿Sí? ¿Se entiende eso, mis distinguidísimos? Sí, Sí, ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? Ya. sí, Entonces profe. ahora vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con corregir el texto de ayer, bueno, de ayer y de antes de ayer. Y voy a ir preguntándoles a ustedes, ya no está mi pantalla, me imagino, pero sigo grabando porque esto me interesa que quede para los que no pueden asistir. ¿Ya? Voy a buscar la pregunta uno y antes de ver cualquier cosa como de las preguntas y la respuesta y todo ese cuento, quisiera retomar a ustedes si les llamó la atención el texto, si les gustó, no les gustó, si les enredó en alguna parte, porque aquí yo tengo que ser sincero con ustedes. ¿Ustedes creen que en la prueba PSU o transición les va a salir un texto como el de Lucas que acabamos de leer? no, Jamás, jamás les imposible. va a salir un texto así, jamás. A lo más les va a salir uno parecido al que acabamos de leer, ese que se llama Solo y que está dentro de un libro más grande que se llama No Decir. A lo más les va a salir un texto como ese, o, aquí tengo que ser sinceros, el siguiente ejercicio que les voy a mandar es un texto difícil, ¿ya? Y las preguntas que tiene ese texto también son difíciles, pero les voy a pedir que den su máximo esfuerzo. Recuerden que está entregado para evaluar, no para calificar, y tengo que ir viendo en qué cosas se están equivocando. ¿Qué es lo que me preocupa? Que la próxima semana no los voy a ver, no los veo hasta la semana subsiguiente y no quiero que se olviden de las cosas. Así que el ejercicio yo no sé si lo alcanzamos a mandar hoy día o hoy día solamente alcanzamos a corregir estas cosas, ¿ya? Pero el texto que viene es un texto más difícil. Por lo tanto, yo les iba a preguntar, la próxima clase que tengamos, voy a repetir de nuevo el texto de Lucas y de ahí les muestro el texto que viene ahora ya a nivel tercero o cuarto medio. ¿Ya? ¿Les parece eso o tiro al tiro el texto pesadito? Porque tampoco hay que repetir, después me digan, ay, profe, pero usted se repite todo. Ahí se las dejo. Pregunta, perdón. Primero, ¿qué les pareció el texto? ¿Alguna observación? ¿Alguna evaluación sobre el texto? Era ¿Alguna demasiado triste. inferencia? ¿Cómo? Era demasiado triste. Era súper triste, súper triste. Y ese concepto, Samantha, acaba de llegar cuando ya explicamos todo. Y más encima quedó grabada que llegó cuando ya explicamos todo. Pero la estoy poniendo presente, así que no hay problema. Ya, era súper triste, ¿ya? Y eso que ustedes dicen, para mí es clave, porque uno se da cuenta que la forma en que el texto estaba narrado ayudaba a que uno pudiera vivir más cerca esa tristeza, ¿ya? Que pues dice, todos se duermen en la PSU de lenguaje. Josefa, no todos se duermen en la PSU de lenguaje. Yo tengo el año pasado, este año, tomé la PSU en el colegio. Ahí en primera línea estaba cuando avisaron que se suspendían y que estaba la escoba. Y claramente hay gente que se duerme, sin duda, pero hay gente que da su máximo esfuerzo, pero también hay personas que intentan dar su máximo esfuerzo y no tienen las herramientas para dar ese máximo esfuerzo. Mi tarea, mi rol de profe ahora es darle las herramientas para que usted pueda dar ese máximo esfuerzo. Una de esas herramientas es enseñarle una estrategia
precisamente para que usted cuando llegue sepa qué hacer y no le dé sueño. Aquí Sebastián acaba de decir, pero tanto sueño da. Claro, pues si una persona no comprende lo que lee, no sabe qué estrategia seguir cuando está respondiendo a la PSU, se va a quedar dormida al tiro. Y no podemos enjuiciar a una persona que le pasa eso. ¿Ya? Yo me doy pagado, uno, con que no se queden dormidos en la prueba. ¿Ya? No, mentira. Y que tengan un puntaje que usted quiera. Si usted quiere sacarse, no sé, 400 puntos, y yo le puedo ayudar a tener esos 400 puntos, no tengo ningún problema. ¿Dónde estaría malo que usted diga, ya, yo me quiero sacar 800 puntos y final se saquen, no sé, 500? ¿Ya? Mi tarea es esa, darle las herramientas, darle la estrategia para que usted cuando esté ahí en la PSU sepa lo que hay que hacer, sepa cómo hacerlo y sepa que es capaz de hacerlo. Esto es tan clave que este año se supone que quedaba pegado en los muros de la sala. Yo iba a hacer unos letreros súper grandes, así que dijeran qué hacer, cómo hacerlo, y el otro, el más grande de todos, decía, soy capaz de hacerlo. ¿Ya? Así que no le tenga miedo a quedarse dormido en la PSU. ¿Ya? Em, a lo que les estaba diciendo, ¿por qué este texto es, uno logra realmente sentir la pena que está ahí? Precisamente por ese cambio de narradores que va haciendo. Porque uno no escucha a un hombre adulto, dice, oh, yo me acuerdo cuando era chico que mi papá se murió. ¿Se dan cuenta? No es así el narrador. El narrador lo que hace es pegar un viaje al pasado, ponerse en primera persona y después separarse y contarnos desde múltiples perspectivas lo que ahí se vivía. Y uno termina viviendo junto con ese niñito lo que le pasó. Y por eso que el texto da pena. Y si alguien que no comprende lo que lee, alguien que se enredó, jamás pudo ponerse en el lugar de ese niñito y dijo, oh, la cuestión fome. Y se quedó dormido, exagerando la nota, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de comprender lo que uno lee, estamos hablando no solamente de las pruebas y la cosa académica, estamos hablando de vivir cosas muy humanas. De, hay carreras, creo, o lugares que solamente piden la PSU rendida, no piden puntaje. A lo mejor esa persona necesitaba el puro timbre nomás y chao, estaba lista. Así que si a usted no le da lo mismo la PSU, yo espero que no se queden dormidos y yo puedo entregarle las herramientas para no quedarse dormido. Tener una estrategia, que es lo que estamos armando desde ahora, significa saber qué es lo que yo voy a hacer. Y cuando usted va clarito, casi como que está en una carrera, como que está en una competencia de algo, se concentra al máximo. ¿Ya? Entonces, les estaba preguntando el texto, qué les parecía, y me dijeron que era triste, ya, concuerdo con ustedes, y vamos a revisar la pregunta uno. Dice, ¿qué relación identificas entre el cuento y el nombre del libro al que pertenece? Primero, ¿cómo se llamaba el cuento? Solo. ¿Y cómo se llamaba el libro al que pertenece? Se llamaba No Decir. El libro, el no decir, lo explican cuando parte el texto, cuando muestran como la biografía de la autora, pero además al final del texto aparece el título. ¿Ya? En esto, ¿por qué se lo hago? Parece una cosa muy torpe lo que le estoy explicando, pero hay textos PSU que el título aparece al inicio, o la historia de tal cosa, y hay algunos que aparece el fragmento nomás, y abajo aparece el nombre del título, y hay gente que se enreda, y el título es súper importante, así que ojo con ese detallito, ¿ya? Entonces, dejo abierto el micrófono para ustedes. ¿Qué relación tiene el texto con el título al cual pertenece, que es no decir? ¿Qué respondieron ustedes ahí? Y los que no alcanzaron a responderlo y que sí tienen como una idea. ¿Qué podría ser ahí la respuesta correcta? La posible respuesta, porque hay muchas formas de redactarla. Yo sé que se demoran en responder porque están buscando su archivo y están buscando la respuesta, así que los entiendo, los espero. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan?
Yo escucho. Ya. ¿Pero no se les ocurre alguna respuesta o les da vergüenza decir sus respuestas? Me da vergüenza, porque aparte es Ya. muy larga. Porque es muy larga la respuesta. Sí. Mm, Pero eso no significa que sea algo malo, po. Ya, si les da vergüenza, yo lo respeto plenamente, no les voy a presionar y les voy dando como las ideas generales de la respuesta. Ya, pero va a ser súper fácil en todo caso. Dice así, el libro al cual pertenece se llama No decir, ¿cierto? Y en esta historia había muchas cosas que no se decían, ¿ya? Tanto el título como el otro apela como una suerte como de silencio, ¿ya? Apelan como a una especie de tabú, ¿ya? Porque acá se dejan de ver otro tabú también que tenía que ver como con la sexualidad del protagonista. ¿Alguien se dio cuenta de eso? Sí. Sí, ya, buena. Y eso, el título, apelan las dos cosas, apelan al silencio, apelan a ser introvertido, apelan a guardar los sentimientos y ocultarlo de los demás, etcétera. ¿Ya? Si su respuesta tenía esas ideas adentro, estaba una respuesta bacana. Número 2. No encuentro dónde está la pregunta 2. 2. ¿Qué recuerda el sueño del hombre cuando se duerme en la playa y explica su significado a la luz? Recuerda, perdón, el sueño del hombre cuando se duerme en la playa y explica su significado a la luz de tu comprensión del cuento. ¿Con qué personas y experiencias de su vida se relaciona? ¿Se acuerda ese sueño que tuvo? Bueno, ese sueño, Sí, no le profe, estoy me dando tanto acuerdo. espacio, no le estoy dando tanto espacio como para la respuesta porque me acaban de decir que como que les da vergüencita y esas cosas y yo voy a ser como respetuoso con ellos, así que voy a ir un poquito más rápido. Se relaciona con la experiencia del trauma, digamos, que vivió por la muerte del papá. Ese fue el sueño, ¿ya? Él había dicho en una parte que no recordaba nada del papá, ¿ya? Entonces es la muerte del papá, pero además la obligación que tuvo el protagonista de convertirse en un hombre en la familia. Y le decían que tenía que ser hombrecito y esas cosas así que hoy en día están en cuestionamiento y espero que pronto desaparezcan, pero se le decía, no, tiene que ser el hombrecito de la casa. Se dice que un niño que vive con puras mujeres después se transforma en mujer y estuviese así. Todo eso es de acuerdo. Eh, Pregunta 3. Tiene un narrador protagonista, ¿cierto? Que narra en primera persona. Y después nos propone modificar el narrador ese punto de vista. Entonces, había que releer los últimos 4, ¿cierto? Desde cuando dice yo tampoco puedo moverme. Y después había que analizar el fragmento, ver qué personajes intervienen, cuáles son los acontecimientos y cómo se desarrollan, ¿ya? Entonces después había que elegir un fragmentito muy pequeñito y escribirlo en omnisciente. Como eso, si no me respondieron las otras cuestiones, menos me van a leer lo que ustedes escribieron, ¿ya? Así que esto lo voy a tener que evaluar en los textos que me envíen a mi correo electrónico. Profe, yo se lo mandé ayer. Vamos. ¿Le llegó? Sí, no, sí tengo varios ahí, si no, Ah, ya. no va para allá mi observación, sino que para ver que podamos responder lo que está acá. Después dice, ¿qué pasa en el presente de la narración? ¿Ya? Después nos da una introducción, nos muestran un fragmentito, que es clave. Se dieron cuenta que este fragmentito que menciona acá es súper importante porque dice, a mi padre no lo recuerdo para nada. Fíjese, no lo recuerdo. Dejó de existir demasiado temprano para que mi memoria pudiera retenerlo. ¿Ya? Y él se acuerda que ahí él tenía la edad de la niñita que ve. Además, mi mamá no hablaba jamás de él, obvio, pues era súper triste, y cuando se dio cuenta que el hijo lo había olvidado, mejor no reabrirle esa herida, ¿cierto? Y mi hermana parece que prefirió sumarse a ese silencio. Uno hasta aquí como lector va pensando, el papá se fue, el papá lo abandonó, alguna cosa así. Fueron quedando tantas preguntas sin contestar que dejé de preguntar y su recuerdo quedó sumido en el más profundo de los vacíos. Yo aquí hubiese puesto en el más profundo de los silencios también, ¿cierto? Tal vez por eso me acuerdo tan poco de todo. A lo mejor
lo demás pasó a formar parte del mismo hoyo negro. ¿Ya? ¿Qué pasa en el presente de la narración donde está el personaje? ¿Con quién es y en qué piensa? ¿Qué ocurrió en el pasado? Bueno, esta pregunta es súper compleja porque tiene varias cosas, ¿ya? En el presente el protagonista recuerda los hechos que ocurrieron en el pasado, ¿cierto? Y lo recuerda a través de esta visión que tuvo de esta niñita que estaba en la orilla de la playa y que gritaba, que no lo dejaba tranquilo. Y después nos preguntan qué producen estos recuerdos. Perdón. ¿Cuál es el punto de quiebre que lleva al protagonista a recordar lo que le pasó? Se la pregunta 4.2. Y ese punto de quiebre, ¿se acuerdan ustedes cuál fueron? ¿Qué hecho fue específico el que le generó este recuerdo? ¿Se acuerdan No o no se debemos acuerdan? ver. ¿Cómo? Fue como ver su reflejo en la niña, creo. Sí, muy bien. Algo que le pasaba a la niñita. ¿Qué fue lo que pasó a esta niñita que él realmente le hizo como una especie de chispita y recordó lo que le había pasado? Ay, no, Estaba no, llorando viendo a su madre entrar al mar. Perfecto, perfecto. ¿Y qué es lo brillante de este cuento? Que nosotros, este cuento nos obliga a ponernos en el lugar de los otros y el mismo protagonista nos da un ejemplo. Porque él dice, yo entiendo a esa niña que está llorando porque ella no tiene cómo entender que la mamá se está metiendo al mar y que ella solamente ve un monstruo gigante que está devorando a la mamá. Primero le devoraba los pies, después le devoraba la cintura y así, ¿cierto? Y él dice, oh, esta niña solamente ve eso. Y en ese proceso, el tipo destapa este recuerdo que había dejado, digamos, ahí olvidado en un hoyo negro, tal cual como lo dijimos hace poco en el fragmentito que leímos. ¿Ya? Y ahí donde viene así como el colmo de la tristeza, porque el tipo que pasó de ser tan antisocial, tan pesadito, si uno lo quiere, lo vemos como un niño. Y al ver a ese niño, entendemos por qué ese adulto es así. Y es como una representación máxima de la empatía. Yo les recuerdo a ustedes que siempre o lo que yo hago, ¿cierto? Es cuando veo a alguien que como que tiene ciertas conductas que son súper inadecuadas, yo creo que por mi formación profesional, como que me pregunto, ¿qué le habrá pasado a él cuando niño? ¿Qué habrá ocurrido cuando chico? ¿Qué habrá pasado? Y eso me ayuda mucho como a entender a la gente, a comprenderla y darme cuenta que a lo mejor lo que le ocurre en este momento de adulto o semiadulto, a lo mejor en el caso de usted, es algo que no está tratado, po. Es algo que está ahí. Entonces, ojalá que en algún momento esa cosa se pueda resolver, como esto que esta persona ahora recordó a su papá, po, ¿ya? No aparece acá esto, pero yo quería hacerle una consulta de tipo inferencia. ¿Qué habrá pasado en el matrimonio de esta persona? Todo lo que digan ahora va a ser una inferencia. ¿Qué habrá pasado en el matrimonio de esta persona? Sabemos que terminó ese matrimonio. Y sabemos lo que le pasó cuando chico. Y considerando lo que yo les acabo de decir, ¿qué opinión podríamos decir? ¿Qué podríamos aventurar sobre lo que pasó en el matrimonio de esta persona? Les puedo ayudar como con un fragmentito también que salía acá. A ver. Cuando él dice que no tenía idea qué es lo que quería su mujer. Acá está. Yo creo que Dice, al crecer con esa soledad se dígame, ¿aló? acostumbró. Justo le escuché entrecortado, perdón, ¿qué me dijo? Que como se crió como en esa soledad en sí mismo, se acostumbró a eso y eso hizo terminar su matrimonio. Perfecto, qué bueno, claro, po. Esa misma soledad que de hecho le da título a este texto, esta persona se fue tan para adentro, tanta introversión, que eso mismo hizo colapsar su matrimonio. Dice, además, la madre me perturba un poco, dice. Se parece demasiado a mi primera y única mujer. Para más mala suerte, la tipa se parecía a su señora, a su ex señora. Por un segundo, siento como si fuera a instalárseme una melancolía con la que no quiero tener que lidiar. O sea, el tipo todavía quiere a su mujer, todavía le pasa algo con ella. Después dice, era hermosa mi mujer, pero quería tener hijos. En realidad, nunca me quedó claro qué cresta quería. Que no fuera tan bruto, que fuera más sensible, que llorara en las películas, no sé. Y aquí con lo que usted acaba de decir, claro, pues, ella quería que no fuera tan solitario, quería que no fuera tan para adentro.
De hecho, el solo hecho de él no saber lo que quería la mujer ya implica que no tenía como tanta comunicación. Y nosotros aquí hacemos la mansa interpretación. Todo esto viene de ese hecho traumático que él vivió cuando chico, no solamente la muerte del padre, sino que este maltrato social de decirle tienes que ser un hombrecito. Y ahí empezamos a interpretar. Pregunta 5. Si me salté algo, si quieren hacer alguna observación, díganme por favor. Pregunta 5. Ya, la pregunta 5 apunta a uno de los elementos complejos. ¿Se acuerda que yo le dije que si les iba a salir alguna pregunta, o algún texto como el que acabábamos de leer del perrito, ¿cierto? ¿Cómo se llama el perrito? Se me olvidó. Lucas. Lucas, Lucas, ¿verdad? Si ustedes creen que les va a aparecer un texto como el perrito Lucas, jamás en la vida, se lo doy firmado. Ojalá les saliera un cuento como el perrito Lucas, pero no. Les va a salir un texto como este. Y dice, analiza los tiempos verbales en los últimos 4 párrafos. Dice, ¿por qué el narrador protagonista usa el presente para hablar de hechos que ocurrieron en su niñez? Después dice, ¿qué producen estos recuerdos en el presente de su vida? ¿Qué cambio experimenta? Entonces les va a salir un texto como este, donde se juegue con los tiempos, se juegue con los narradores, ¿ya? Porque en algún momento el tipo dice, la niña ve a su padre. ¿Se dieron cuenta de eso o no? La niña no está viendo a su padre, la niña está viendo a su mamá. Y ahí brillante, hizo una mezcla de las cosas y se empieza a fundir este mundo onírico, este mundo de los recuerdos, con el mundo real. Les podría decir que el protagonista utiliza el tiempo presente para hablar de su niñez, porque evoca los sentimientos de lo que pasó, ¿ya? Y para que perviven hasta la actualidad, pero además no hace el énfasis de que él había dicho que no recordaba nada. Y después dice, la acción de recordar necesariamente revive sentimientos y emociones de un pasado, ¿ya? El protagonista recuerda para poder entender y justificar su presente, entendiendo que esos eventos traumáticos tuvieron un efecto en él y su comportamiento adulto. Y aquí está la interpretación que nosotros hicimos, la inferencia que también hicimos. Eso le pudo haber costado su matrimonio, sin duda. ¿Ya? Eso, las 6 la habíamos dejado para después, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo y no se dijo sobre la muerte del padre? Que ya lo hablamos, por eso que no lo habíamos hecho, porque pretendía que la habláramos acá. ¿Qué visión de la sociedad y relaciones familiares presenta este cuento? ¿Ya? Este hecho como de decirle a él que fuera bien hombrecito para sus cosas, ¿qué les representa a ustedes? ¿Les pasa algo o les da lo mismo? Vivimos una época en que eso se está cuestionando mucho. Por lo menos a mí siempre me ha pasado algo cuando dicen que tienen que ser hombrecitos. Perdón, de nuevo, justo no lo A mí entendí. siempre ¿Cómo? me ha pasado ¿Ya? que me provoca algo, como que me provoca enojo. Bien. Bien, y Samantha, y qué bueno que lo dijo, porque yo no lo había pensado, eso es de ahora último nomás. La gente que se crió en otras épocas, incluyéndome, el tema de que los hombrecitos no lloran, hay que ser machito y toda la cuestión, antes era súper normalizado. Y ojo, que detrás de ese decir ser bien hombre, también hay detrás una crítica o una visión súper despectiva de ser mujer. ¿Lo habían pensado? A lo mejor por eso le da rabia a Samantha o le da rabia por otras cosas. Sí, sí, está como en la nube de los pensamientos míos. Sí. Sí, pues. Sí, si a uno le da rabia eso. Y yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que soy una persona que ha leído muchísimo, muchísimo. Y recién, como hace un tiempo atrás, vine a darme cuenta de que las sociedades van pasando por ciertas épocas. Y todo lo que estamos viviendo ahora, como de una crisis social que se le ha llamado, insurrección, por otro lado, tiene que ver con que hoy en día tenemos mucho más acceso a la reflexión más profunda. Ustedes están a 2 clics de acceder como a los mejores textos que se ha escrito, por ejemplo, de feminismo en el mundo. Están a 2 clics de acceder a 2 textos de lo mejor que se ha escrito sobre la estructura social. Entonces, claramente podemos acceder a muy buena información, de muy buena calidad. También podemos acceder a mala información, eso también hay que verlo. Pero hay cosas que a uno lo hacen reflexionar
yo me quedé muy pendiente de este tema, de lo que se habla de la tercera ola del feminismo, que tiene que ver con el desarrollo intelectual del movimiento. Hay un texto muy brillante de la revista que se llama Santiago, se las voy a enviar después, es muy interesante que lean la revista, que habla el solo hecho de cuestionarnos a nosotros, qué cosas tenemos nosotros, que seamos como un aporte negativo a la sociedad. ¿Ah? Si yo a mi hijo le dijera, oye, ya, pues loco, no llorí, no seas niñita, le estoy haciendo un daño tremendo a ese pobre cabro, po. ¿Ah? Corre como hombre. ¿Se Yo entiende siento que eso? son como palabras homofóbicas. Sí, po. De todo. O sea, de partida es Sí, homofóbico, segundo es machista. Porque sí, implica cuando yo le digo a alguien, corre como hombre, le estoy diciendo corre bien. sí. Y entiendo que los que no sean hombres no corren bien. Es un cuestionamiento social muy profundo y que este texto tiene la ventaja de dejarlo ahí. Lo deja dando bote. No profundiza en ello, pero sin embargo llega a ser algo súper importante dentro del relato y nos permite reflexionar. ¿Consultas, dudas, interrogantes, cuestionamientos, observaciones? No, profe. ¿No? Ya. Voy a cortar la grabación y no sé de dónde se corta. Aquí está, perdón.